Hace un año me compré mi primer tocadiscos. Este tocadiscos. La verdad es que no es gran cosa, pero ya de paso le voy a dar una limpiada. De todos modos, este no es el asunto. Y el problema está aquí, en los vinilos. Y es que este año están almacenando los vinilos apoyados en la pared. Y es algo que no me hace mucha gracia porque poco a poco la va manchando. Y es por esto que me he propuesto construir mi primer mueble. A ver, vamos a dejar las cosas claras. Cuando hablo de mueble, no me estoy refiriendo a un mueble grande con puertas corredizas. Lo que busco para este proyecto es simplemente un soporte para los vinilos. Sobre todo quiero que tenga un aire ligero y discreto. O sea, piensa que tiene que entrar en este hueco y no quiero que tampoco tenga una sensación de apretado, de algo que está ahí, y que casi ni entra. Ya de paso, como aquí nadie trabaja, me lo he propuesto hacer totalmente gratis, a ver si somos capaces. Lo primero de todo es que te busques un cuadernillo como estos. Vamos a recopilar toda la información en el mismo sitio. Esto nos va a evitar líos de papeleos, de perder cosas y sobre todo, a la hora de construir, nos va a dar claridad. Y antes de nada lo que hice fue medir los vinilos, ya que los quería tener siempre a mano. Y es que si no hacemos hincapié en esto, podemos empezar a diseñar un mueble con unas medidas que no tienen nada que ver con lo que se va a usar, es decir, los vinilos. Medimos el espacio donde queremos poner el mueble y es en este punto donde me gustaría mencionar a Dieter Rams. Y es que él expresaba la idea de que los electrodomésticos están ahí para servir al usuario. Deben quedar en el fondo, no deben salir hacia el frente. No deben insistir en su propia presencia. Y sin más que decir, emprendimos la búsqueda del palet. Era una mañana tan fría que según lo que recuerdo solo saqué la mano para hacer este vídeo. Por cierto, ese era yo. Algo interesante es que me encontré por el camino unos bambús, que quizás me anime a hacer algo con ellos. Pero Eneco, eso está prohibido, eso es deforestación. ¡Calla! Lo siento, sigamos. Mi principal objetivo eran los baserris. Lo que pasa es que me asomé y no vi a nadie. Y cuando todo parecía negro, y mi alma estaba desolada, miro hacia arriba y me encuentro unas obras. Y me propongo ir a hablar con el jefe. Este me dice que venga todas las veces que quiera y que es que tienen palés de sobra. Así que fue bastante fácil encontrarlo. Ahora bien, nos queda lo más difícil. Y es que ¿quién iba a pensar que un palet mojado podía pesar 70 kilos? Y tras media hora de trayecto por fin llegamos a nuestro garaje. Aquí se acercaba uno de los momentos que iban a ser más conmovedores de todo el vídeo. Basta echarle manos a la obra. Hacía que no cogía una sierra años. Y cuando me refiero a años es que ni siquiera sabía cómo se agarraba. Sí, mañana hacemos, tranquilo. Perfecto, venga. Pero fue ponerme, cortar las primeras dos maderas y ya no sentía que la sierra era una simple herramienta, sino que la sentía como una prolongación de mi cuerpo. Empecé a recordar lo que era un hombre. Me sentí un hombre inmovilizado por este mundo aparentemente tan dinámico, pero que en realidad estamos tan enjaulados, tan paralizados. Yo creo que nos puede servir. Voy a hacer unas pruebas de resistencia y a ver si nos sirve. Vale, nada, ya tenemos la primera. Ahora entonces sería elegir las mejores maderas. Voy a cortar esta y esta. Como veis, no me gusta el color. Ya simplemente por diseño no me gusta el color. Y esta está un poco más húmeda que las otras. Esta está más seca. Esta está un poco todavía ahí. Así que nada, vamos a darle duro. 1, 2, 3. Pero yo tan inocente seguía cortando madera sin saber que no iba a servir para nada, porque como no quité los clavos, solamente estaba cogiendo la distancia de madera, siendo esta menor de la mínima que necesitaba. En resumen, no me había servido para nada. En cuanto me di cuenta, es verdad que no me gustó mucho. Así que recogí el palé y bueno, ya veréis. Tú tranquilo, ni te levantes. No, tranquilo, tío, no eches una mano, nada. Al día siguiente me saqué ya la mesa para mejorar un poco el puesto de trabajo y en general trabajar de una manera más ordenada. Esta es básicamente cómo se ilustra la idea, pero vamos a ver cómo fabricarla, ¿no? Estas dos tablas forman la pata.
Es decir, yo voy a hacer el agujero de una de estas dos tablas, tengo que elegir en cuál. Si por ejemplo me decanto a hacer el agujero en esta tabla, que es mi izquierda, vuestra derecha, después para la otra pata que complete la X, vamos a tener que hacer el agujero en el otro lado, para que así, una vez que estén los dos agujeros, hagamos así y se metan entre sí. Que uno se meta en el otro y que el otro también se meta en el otro. Así es como se ve cada pata por separado y así es como se ve todo el conjunto. De todos modos, fue en este momento en el que se me vino la idea a la mente. Y es que tras ver esta chapuza dije, no puedo hacerlo así. Y paré un poco, me di un descanso un día y de repente estaba en la cocina y se me ocurrió, ¿qué pasaría si lo hiciese con bambú? No me podía quitar esa idea durante toda la tarde y dije, va, pues venga, vamos a ello. Le pedí ayuda a mi hermana y ahí nos fuimos al bosquecito que os mencioné al principio del vídeo. Procuré ir a una hora donde no pasara la gente para ser discreto y era nuestro día de suerte puesto que había un montón de bambús tirados, secos, es decir, muertos, y que podíamos aprovechar perfectamente. Así que me puse a serrar esos. Íbamos mi hermana y yo decidiendo cuál serrar y cuál no. La verdad que es una experiencia muy guay porque meterte dentro de bambús es como meterte en una selva literalmente. Y entre el olor a bambú, lo fácil que se cortan y lo bonito que son, el tacto que tienen, en fin, me encantó. Vale, ya está. De ahí ya, cuando llegué al garaje, tan contento con mis bambús, empecé a organizar un poco todo para ya por fin empezar la que iba a ser la última tarde de fabricación. Bueno, entonces borrón y cuenta nueva. He aprendido que haciendo las cosas sin pasos, al final te sale una chapuza como esa, que no quiero repetir. Primero de todo, os voy a contar cuál es el diseño. Entonces el diseño básicamente es esto. Es esto. Es básicamente una X y se agarran los vinilos, ¿vale? Justo por la, bueno, pues, por una arista. La otra lo soporta. Así conseguimos que la portada esté hacia arriba. ¿Sabes? Que si yo estoy aquí y estoy mirando al suelo, lo primero que vea sea la portada y que no me tenga que agachar para ver la portada, ¿vale? Al final, en mi opinión, el tema del tocadiscos, la magia que tiene en sí es tanto sacar el vinilo, ponerlo, colocar la aguja y como todo el proceso, pero también me gustan mucho las portadas de vinilos, es algo que me encanta. Entonces, no quería perder de vista este punto que me gusta tanto. Entonces, ahora las medidas. Básicamente tuve en cuenta unas 4 condiciones que quería que pasasen sí o sí, ¿vale? Las 4 condiciones que puse fueron tema de espacio para que cabiese bien, tema de imagen para que pegase con su entorno y tema de funcionalidad, es decir, el ángulo al que quiero que se coloquen los vinilos. Y el cuarto factor era tema de rigidez. Si no hubiese tenido en cuenta estos 4 factores que quería que pasasen sí o sí, para al terminar el mueble no verme con un mueble que podía ser muy bonito pero nada funcional, que no quepa en el espacio y que además no pegue con su entorno. Teniendo ya todos estos bambús, nos vamos al modelo de madera y vamos a hacer una réplica. Es decir, voy a poner los bambús encima y voy a ir tapando el modelo viejo. Ya tenemos aquí entonces las dos aristas empotradas, es decir, metidas unas dentro de otras. Estas dos de arriba y abajo son los soportes horizontales para cada arista y después tenemos dos que son iguales, de longitud igual, y estas serán las que chocarán entre sí, es decir, las que hagan que las aristas se pongan en una X. Por decirlo así, serán las limitadoras. Me ha ocurrido tallar el bambú con la forma del bambú vertical. Esto lo he podido hacer con un cúter cualquiera que me he encontrado. Ya veis que no queda limpio, pero bueno, tras 10 minutos para cada agujero, me ha quedado bastante decente. Pero la verdad que enseguida lo dejé de lado porque aparte que no tenía ni herramientas, tenía que hacer como unos 30 agujeros en total y justo vi un hilo de paja muy bonito que me gusta bastante cómo quedaba el contraste con él, así que me decanté por este. Bueno, muy bien, pues antes de nada ponemos un poco de musiquita y os explico ahora cómo hacer un nudo de bambú, cómo unir dos bambús, vaya. Este nudo se llama el nudo cuadrado porque cubre los 4 bordes que los dos bambús atados generan, por así decirlo. El primer paso es básicamente dejar caer la cuerda sobre el bambú que esté encima del otro. Vamos a pasar los dos hilos extremos por debajo del bambú inferior y aquí nos tenemos que cerciorar de que estén a la misma longitud. Lo siguiente que haremos será coger esos dos hilos y formar una cruz.
lo pasaremos por encima del bambú que está encima y otra vez lo bajaremos por abajo del bambú inferior. Pasamos otra vez el hilo por la barra inferior, por abajo de la barra inferior, de manera paralela, lo estiramos y tensamos de nuevo. El penúltimo paso sería pasar la cuerda de manera paralela por encima, es decir, redondeando el bambú inferior. Aquí se puede apreciar muy bien cómo lo estiro y cómo lo tenso en todo momento, antes del siguiente movimiento. Y ya por último nudamos por encima del bambú superior. Yo recomiendo que hagáis un nudo doble como mínimo. Ya tenemos por fin una arista metida dentro de la otra y ahora vamos a poner la última barra de soporte de la última arista. Y fijaos en esto porque es muy interesante y es la clave de la inclinación del mueble. Y es que según la altura a la que pongamos la barra limitadora obtendremos una inclinación u otra. Todo es tantear, probar y acertar. Mi idea inicial era que las dos barras limitadoras se sujetaban con estos dos hilos. Pero es verdad que no estaba muy estable. Entonces decidimos unir cada barra limitadora a su arista y simplemente por la propia gravedad ya se iban a sostener. Si he aprendido algo estas 2 semanas, han sido 2 cosas, yo creo, aparte de habilidades tanto técnicas como de organización o de diseño y estas cosas. La primera es que entendí por qué muchas cosas de las que me propongo termino dejándolas sin hacer. Y es que me di cuenta que soy un chico que se emociona mucho, sobre todo cuando estoy dando una idea, ¿no? Y eso está muy bien, no digo que no. Pero esto implica que los propósitos no sean muy firmes, me explico. Lo único que me va a aportar es motivación y disfrute, obviamente, porque disfruto, ¿no? Estando motivado. Pero una vez ya te pones a hacerlo, como la emoción, las sensaciones y todos estos sentimientos son efímeros, ¿no? Son muy momentáneos, de la misma manera que viene, se va rápidamente. Y una cosa que me pasa mucho es que a la mínima que me encuentro obstáculos, como la emoción baja rápidamente, pues el sentido de hacerlo también disminuye, ¿no? En este caso me pregunté por qué no lo dejé. Y es que fue porque tenía la excusa del vídeo, de hacer un vídeo y de publicarlo a YouTube. No me gusta llamarlo excusa, me gusta más llamarlo propósito. Y es que me di cuenta de que seguía haciéndolo y lo terminé por esto mismo, porque me creé un propósito firme, no efímero. Otra cosa que me pasa bastante es que me gusta hablar demasiado de las cosas que tengo pensado hacer y que todavía obviamente ni he empezado, que solamente estoy ideando, ¿vale? De lo emocionado que estoy los primeros días, el hablarlo simplemente ya me produce satisfacción. Porque me siento orgulloso de mí mismo o porque estoy básicamente simplemente excitado por hacer lo que pienso que voy a hacer, ¿no? Eso está muy bien, es decir, al principio no parece que haya ningún problema, pero el problema viene cuando una vez lo haces y llegamos al mismo punto. Una vez que me encuentro con la pereza o con la duda o simplemente con la desesperación, en el momento que empiezan a haber problemas, como va a pasar en este vídeo, ya habéis visto, pues lo que me pasa aquí es que, como ya en un principio he tenido mi dosis de satisfacción, que al final yo creo que es lo que buscamos, ¿no? De hacer estas cosas. Satisfacción, o realización, o simplemente felicidad, no sé, llamadlo como queráis, como cada uno lo entendáis. La cosa es que cuando yo hablo de mis planes, y en el momento que lo hablo disfruto de ello, una vez lo estoy haciendo y me encuentro complicaciones, no tengo un propósito firme, y al no tener un propósito firme, sino que al tener mi propósito basado en las emociones efímeras, y como ya he tenido mi dosis de satisfacción, no encuentro motivos para seguir haciéndolo y para terminarlo. Y este es otro gran error que he hecho bastantes veces y que seguiré cometiendo, pero espero que menos veces al menos.
y por las cuales nunca termino algo. Cuando ya parecía que todo estaba terminado, me encontré con este problema, y era básicamente que al utilizar un hilo de paja, este no terminaba de nudarse del todo, sino que poco a poco se iba destensando, y lo que hice fue pegar ambos hilos de paja de cada nudo, para así asegurarme de que estos no se fuesen destensando con el tiempo.